Buena semana para todos y todas. Estamos en ¿Y ahora qué pasa? Por Radio Stellium. Yo soy Rachel Hollway. Este programa va de lunes a viernes a las 11 de la mañana y analizamos un poco lo que pasa con la actualidad y qué tiene que ver cosas que sucedieron también en el pasado, en el contexto geopolítico, nacional e internacional, de lo que está sucediendo ahora, de algunas cosas que no nos están diciendo, que los medios se informan siempre sobre unos mismos temas y no se da información sobre otros. Bueno, básicamente hoy tenemos que recordar a Fernando Báez, que fue asesinado en una cruel ataque de estos rabbers que estaban en la costa y que ya habían hecho en forma de patota varios ataques a otras personas. También voy a explicar qué fue el Event 201, porque bueno, ya habíamos hablado en las dos emisiones anteriores que están colgadas en el canal de YouTube de Radio Stellium. Nos podés encontrar por Radio Stellium, por Facebook, por YouTube, por radiostellium.com, y podés escribir a nuestro email de radiostellium@gmail. Y les agradezco a todas las personas que se contactan, tanto a aquellos que apoyan o no mis comentarios y a aquellos que también critican, porque todo es bueno, significa que la gente nos está escuchando, presta atención, y esto es una forma de hacer pensar, porque lo más importante es que todos pensemos y que tengamos algún pensamiento individual y que no nos estén llevando tanto por donde quieren. Está empezando la asamblea anual de Naciones Unidas, no, de la Organización Mundial de la Salud, que es una oficina de Naciones Unidas, a la cual vamos a estar como en las series que estuvimos diciendo acerca de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud se crea, es una oficina dentro del marco de Naciones Unidas, y en realidad funciona como si fuera una oficina privada, porque es financiada más que nada por laboratorios y por Bill Gates. Bill Gates, porque uno dice, ¿por qué demonizan a Bill Gates? Y bueno, parece como que uno le hubiera agarrado una especie de locura o algo con respecto a Bill Gates, pero no es así, sino que Bill Gates tiene mucho que ver con la Organización Mundial de la Salud, y vamos a hablar de que fue el Event 201. En su momento fue censurado Tomás Méndez, a quien le mando un gran saludo porque es un excelente periodista, y cuando Tomás Méndez quiso mostrar toda la realidad acerca de la situación de la pandemia coronavirus o COVID-19, él mostró lo que fue el Event 201 por C5N. Entonces estamos tratando de luchar contra la censura nacional e internacional, y también otros medios publicaron acerca de Event 201 de México, de Argentina, de otros lugares. Quiero mandarle un saludo enorme a toda la gente que nos está escuchando desde Michigan, desde Estados Unidos, desde México, desde Paraguay, desde Argentina, y que apoya este emprendimiento, que se trata justamente de todas las voces y de que digamos todo lo que hay que decir que está pasando en este momento. O sea, están aumentando terriblemente la cuestión de los abusos sexuales en la infancia, porque los chicos están encerrados con sus abusadores. Está aumentando terriblemente la violencia de género, porque esto tiene mucha incidencia en quién puede quedarse en su casa y con quién, ¿no? El tema de quedarse en casa a veces duele, porque por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hay un déficit habitacional permanente histórico. Nunca dejó de haber déficit habitacional, a pesar de que vive mucha gente con mucho dinero en la ciudad de Buenos Aires. No es la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires gente con mucho dinero, aunque parezca que sí. Sí, o sea, la ciudad de Buenos Aires tiene
población de 2.900.000 personas, de las cuales la mayor parte son gente mayor, ¿sí? Y al revés de New York, que en New York tenemos que solo hay 3.000 camas de terapia intensiva, sin embargo en la Ciudad de Buenos Aires hay 7.000 terapias intensivas, cosas que habíamos hablado la otra vez. Esto es gracias a la ley de Cristina Kirchner y de Juan Mansur, que hizo la Ley Nacional de Terapias Intensivas. Entonces es un reconocimiento a lo que hizo Cristina Kirchner y Juan Mansur en que haya más terapias intensivas en todo el país, en todo el país. Argentina, al año 2019, y gracias a la aplicación de esta ley, tenía 12.749 terapias intensivas. Eso es información de la Organización Mundial de Terapias Intensivas y de la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas. ¿Qué pasó en todos estos años? Hace algunas décadas atrás fue la guerra de Vietnam. No sé si alguien leyó algo, porque muchas veces vemos películas, pero no sabemos qué pasó con el tema de la guerra de Vietnam, y esto tiene mucha relación, y es bueno que lo escuchen, porque tiene mucha relación con lo que nos está pasando ahora y con lo que nos puede pasar después. Mucha relación. Había un territorio en Asia que era colonia francesa. Ese territorio quiso su independencia de Francia, que hoy por hoy es el país colonialista más grande del mundo, que tiene más colonias en todo el planeta. Pero no se dice, estas cosas generalmente no se dicen. Bueno, ese territorio quiso la independencia de Francia y empezó a luchar por la independencia, y el único país que apoyó a Francia en la guerra de Vietnam, como así se llamó, fue Estados Unidos. Ningún otro país del mundo se quiso meter en ese conflicto, ¿sí? Y Vietnam logró su independencia y le ganó a Estados Unidos. Le ganó la guerra a Estados Unidos. En este contexto, Estados Unidos quedó quebrado. Quedó quebrado por la guerra de Vietnam. Quedó quebrado económicamente. Estados Unidos viene perdiendo mucho dinero a través de sus guerras. Ese es el país más belicoso del mundo. No por la gente, porque la gente en general se compromete muy poco con la geopolítica y hasta con la política local. La gente, yo tengo una muy buena amiga que hoy cumpleaños, que es Marley McLean, y le mando un beso porque es una militante por los derechos de los niños en Estados Unidos, y porque está todo el tiempo pidiendo por los niños, y ha escrito un muy buen libro y les recomiendo que la lean. Hay muy buena gente dentro del país, pero no tiene un compromiso con las elecciones. Vota muy poca gente, entonces pasan estas cosas. Las elecciones, no es obligatorio votar, hay que anotarse en cada elección en Estados Unidos. Hubo gente que estuvo presa por marchar contra la guerra de Vietnam. Bueno, Vietnam, como después de la guerra de Irak, como después de cada guerra, queda muy mal económicamente. En este contexto económico en el que quedó Estados Unidos, tenía que seguir financiándose, y Argentina es sí el gran granero del mundo, esto no lo podemos negar. El día que no nos pongamos en lucha contra la minería, porque hay minería sustentable, y todo lo que yo tengo acá está hecho con minería, desde el micrófono, el mouse, el teclado, la computadora, el celular, la pantalla, el control remoto, todo eso está hecho con minería. El día que dejemos de pelearnos con la minería sustentable, vamos a poder ser un país industrial en serio. Pero por ahora somos un país agrícola-ganadero, donde necesitan de los alimentos que Argentina produce para cientos de millones de personas en el planeta. Entonces, cuando Estados Unidos básicamente quedó quebrado en la guerra de Vietnam, le pidió ayuda en ese momento a Francia, y Francia le mandó los militares que se utilizaron para el operativo terrorista Argelia a la zona de Latinoamérica, en el operativo que se llamó Operativo Cóndor, ¿sí? Tanto es así que el general Oreses, pueden buscar a Oreses, estuvo acá en la zona y instruyó a las fuerzas de represión en lo que se llamó la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas.
Esto hizo que, bueno, empezó el operativo Cóndor en Chile con el golpe a Salvador Allende, y después tuvimos los distintos golpes militares en toda la región sudamericana. Casualmente el dólar en ese momento era débil, y nadie quería dólares en Sudamérica. Si vos le querías pagar algo en dólares en ese momento en Sudamérica, nadie te lo iba a tomar. Pero bueno, el FMI se construye en base a que el dólar sea fuerte, porque es una moneda que no tiene sustento real. Es un bien de cambio fácilmente aceptado, pero no es una moneda que tenga sustento real, respaldo real. Entonces, al no tener sustento real, el verdadero respaldo que tiene el dólar es el FMI. O sea, ¿qué hace que el dólar suba o que el dólar baje? Es cuántos países estén endeudados en dólares en el mundo, ¿sí? Se convenció a estos militares, que se los ayudó a llegar a sus gobiernos, se los convenció de que había que hacer una lucha contra el comunismo que no había ni siquiera existía en Latinoamérica, y la excusa para hacer un gran plan económico terrible y destruir las economías sudamericanas fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, con el cual se asesinó desde empresarios a militantes, pensadores, escritores, actores, actrices. Se persiguió y se tuvo que exiliar muchísima gente o autoexiliar, de la cual fueron víctimas abogados de derechos humanos, y bueno, también empresarios solo por el hecho de tener su empresa. Por ejemplo, los dueños de Clarín, ¿sí? O sea, Clarín, papel prensa, la noche del apagón, donde el grupo Blaquier se apropió de Ledesma y otras empresas. Y esta plata se la repartieron entre los empresarios que apoyaron e idearon el golpe genocida, y un banco que surgió en aquella época, en 1976, el Banco General de Negocios. Nació en plena dictadura, el Banco General de Negocios, y otros bancos que surgieron justamente y solamente para esto, tanto en Argentina como en otros países de la región, para generar deuda y crear deuda, para que se volviera lo que se conoció como la timba financiera, o el negocio de los plazos fijos, y de generar que la gente misma se endeude, que ponga la plata en cosas raras y que también invierta en dólares, porque vos cada vez que estás comprando dólares estás comprando bonos de Estados Unidos, aunque no lo sepas. La moneda de tu país es el bono o el activo de tu país, y cada vez que vos comprás moneda extranjera estás poniendo acciones en el otro país. Esto es así. A veces no es fácil ahorrar y no se sabe en qué ahorrar, y el trabajador o la trabajadora común no encuentran en dónde poner la plata para ahorrar, porque tenemos y sufrimos de hiperinflaciones desde ese momento, en casi todos los países latinoamericanos. España también sufrió una dictadura terrible con Franco, muchísimos años, que también terminó en los 70, pero casualmente cuando terminaron las dictaduras en Latinoamérica, en Estados Unidos vino una gran depresión económica de nuevo. ¿Por qué? Porque al tener democracias en Latinoamérica les costaba mucho manipular a estos presidentes y a estos dirigentes, que no los podían apretar tan fácilmente. Entonces, pongámonos en este contexto. El Plan Cóndor, el plan genocida que se realizó en toda Latinoamérica, tuvo que ver en que Estados Unidos saliera de la crisis de Vietnam, y para eso lo apoyó el FMI, ¿sí?
con el apoyo del FMI, que es una banca privada, es un banco privado internacional creado exclusivamente para que Estados Unidos no caiga en crisis económicas y que mide las deudas en dólares. Y por esto el dólar es fuerte. Entonces tenemos este problema. ¿Y qué tiene que ver esto con el contexto mundial de ahora? Tiene mucho que ver, mucho que ver. Porque en el momento, y esto pasa y se repite en todos los países de Latinoamérica y lo pueden chequear, en el momento en que la dictadura militar toma el poder, Argentina debía un poco más de 7.000 millones de dólares, un poco más. Pero nosotros, el país de Argentina, estatizamos la deuda privada y pasamos a deber 47.000 millones de dólares de 40 empresarios privados. 40 empresarios privados. De esos 40 empresarios privados, 10 de las empresas primeras que encabezaban la lista, que le pagamos la deuda, vos, yo y todos los argentinos, el primero era Gregorio y es Gregorio Pérez Compán. Nosotros le pagamos la deuda a Gregorio Pérez Compán. Y el segundo empresario al que le pagamos la deuda de todas sus empresas es Paolo Roca. Eso está en la lista, eso está en los bancos acreedores, está en la lista, esa lista la pueden solicitar. Y bueno, también por eso en su momento Alejandro Olmos hizo una causa que tiene que ver justamente con la gran estafa de lo que fue la deuda externa. Lamentablemente hasta el día de hoy seguimos pagando deuda de personas que nos endeudaron al país. O sea que en el gobierno militar nosotros nos hicimos cargo de esas deudas. El grupo Clarín, ¿no? O sea, los Greiber fueron desaparecidos, torturados, asesinados para quitarles el diario, que ahora, bueno, es el multimedio Clarín. El multimedio Clarín se estableció Canal 13 en un predio público, en un predio que es un predio fiscal, porque Canal 13 era un canal chiquito que tenía unas medidas que no son las medidas que tiene ahora, que están sobre la 9 de julio, ahí cerca de la autopista. Todo eso es predio fiscal, tomado sobre predio fiscal. Entonces se creó un gran multimedio que responde a intereses extranjeros, ¿sí? Porque Clarín cuando inició, en realidad los inicios de Clarín tienen que ver con sacarle un poco la fuerza al grupo de la prensa, del diario La Prensa, para tener un diario más popular donde la gente pudiera encontrar trabajo. Así fue el origen de Clarín, estamos hablando de 1940, ¿sí? Pero bueno, en 1976 pasa todo eso y desde entonces Clarín responde a intereses que están relacionados con los genocidas, así como fue Emilio Massera, el que era el jefe de la Armada Argentina y el mayor de los genocidas reconocidos, porque fue el que dirigió la ESMA, era el interventor de Canal 13, del grupo Clarín, en la dictadura. El interventor, el que manejaba Canal 13, era Emilio Massera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Y pasa que el gobierno ha decidido que se le subsidie los sueldos al grupo Clarín, entre otras cosas. El gobierno argentino actual ha decidido que le paguemos los sueldos a Clarín. Y a Paolo Roca. Recordamos Paolo Roca, dueño de Techín, al que le pagamos toda la deuda externa. Y a otros empresarios que les pagamos sus deudas. En la Argentina hay unos 740 personas que son responsables de casi todas las deudas que tenemos. Qué cosa de locos. Yo me acuerdo cuando Guillermo Nielsen, en el año 2008, pidió que se hiciera una ley sobre las offshores y que se declararan ilegales, y creo que estaría bueno. Bélgica tiene una ley antibuitre del año 2000 para protegerse, porque los buitres te pueden fundir un país y es muy importante. Y nosotros tenemos buitres argentinos porque tenemos fondos buitres argentinos, así como México tiene buitres mexicanos que funden el país. Entonces es muy importante tener leyes anti-buitres y leyes anti-offshores.
Nosotros adherimos a la Convención Internacional del Lavado de Dinero. Sin embargo, a pesar de haber sacado una ley terrorista que persigue en muchos casos a los militantes sociales, no cumplimos con la ley terrorista o de lavado internacional en los estándares de no permitir las offshores o controlarlas, o que paguen impuestos todo aquel que tiene offshores y que declare, tiene que declarar obligatoriamente y diga cuánto gana con sus offshores. ¿Qué quiero decir con esto? Offshore significa detrás de las aguas, fuera, o sea, tras aguas, una cosa por el estilo. Entonces, acá hay gente que gana mucho dinero, y alguna vez se rió el Pepe Mujica, presidente de Uruguay, diciendo: Argentina pide dólares al exterior y en Uruguay hay más dólares que los que pide. Hay más dólares argentinos en Uruguay que la plata que pedimos al exterior. Entonces te deja pensando, porque yo me acuerdo que hace muchos años, en el gobierno de Alfonsín, trabajando en una consultora de negocios, conocí al gobernador de la Florida. El gobernador de la Florida se rió de que había conocido un ministro argentino que me decía es de apellido español. Yo dije, eso no, para mí no me llama la atención. Y me dijo, bueno, pero tenía unas orejas grandes. Bueno, todos conocíamos a José Alfredo Martínez de Hoz por las orejas. Me dice, yo hice negocios increíbles con ese señor. Siempre me ofrecía negocios disparatados. O sea, esos negocios disparatados eran estafar al país, básicamente. Y ese gobernador de la Florida, y acuérdense cuando todo el mundo viajaba a Miami por el 2x1, se llenó de plata con el ministro Martínez de Hoz, que pasó su vida tranquilo y se murió tranquilo, y que su hijo fue funcionario de Mauricio Macri. Porque también hay que hablar de los hijos, ¿no? La semilla no cae lejos del árbol. Es raro cuando la semilla cae lejos del árbol, a veces es una rebeldía familiar, pero en general la semilla sigue cerca del árbol. En el gobierno de Mauricio Macri tuvimos funcionarios de Videla, e hijos de funcionarios de Videla, como Marcos Peña Brown, el jefe de gabinete de Macri en la Argentina. No solo era descendiente de los Brown, de la Patagonia rebelde, el asesinato en la Patagonia, sino que era hijo de un funcionario de la dictadura militar, su padre. Su padre se dedicó a hacer la deuda externa en el gobierno de Galtieri. Y esa era la función del padre de Marcos Peña: el endeudar el país para Nicolaides, específicamente, funcionario de Nicolaides, que fue condenado por delitos de lesa humanidad, y de Galtieri, que fue condenado por delitos de lesa humanidad. Es decir, que tuvimos hasta hace muy poco un gobierno con funcionarios, porque nunca se juzgaron a los civiles, básicamente. Acá se habla de la pata civil. Yo no creo en la pata civil. Yo creo que todos estos genocidios tienen más que ver con lo civil que lo militar. Los militares fueron usados. Si uno lee el libro de Henry Kissinger de 1973, te dice lo que después hicieron en toda Latinoamérica con el operativo Cóndor. Es más, Henry Kissinger ahí dice que hay que mermar la población argentina y que tiene que ser de 7 millones de habitantes, porque en la Argentina sobra población, y bueno, tiene una población bastante indeseable, dice Henry Kissinger en su libro de 1973. Entonces, pero Henry Kissinger sigue opinando sobre Argentina, y hay muchos argentinos que pagan las conferencias para escuchar a Henry Kissinger, como hay mucha gente que paga para escuchar a Cavallo, a pesar de haber sido ministro de la dictadura, funcionario de la dictadura militar, ministro de Menem, y de habernos arruinado económicamente a la Argentina muchas veces, pero sin embargo la gente va y paga $500 por escuchar a Cavallo. Entonces ahí estamos en problemas, porque los civiles nunca fueron juzgados. Entonces, y no son juzgados ni acá ni en otros países. Hay países que tienen una deuda terrible con respecto a sus dictaduras. Por ejemplo, en Francia, bueno, no, te quiero decir en España, perdón, en España, con la dictadura de Franco, ese era el nombre, Franco, el genocida de España, que no se juzgó nunca, y cuando Baltasar Garzón quiso abrir el derecho de
del derecho internacional con respecto a juzgar los crímenes de lesa humanidad, y el principio se impuso de que pudiera ser juzgado en cualquier lado, y por eso fueron juzgados genocidas argentinos en España, pero que cualquiera desde cualquier país pudiera juzgar los delitos de lesa humanidad. Esto, el principio universal está bueno, porque en Paraguay todavía falta juzgar a muchos, en México también, de distintas dictaduras, en Brasil todavía falta juzgar a muchos, tanto civiles como militares. Yo me acuerdo los informes ante la CIDH, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de distintos países, que decían que todavía los militares tenían fueros en algunos países, que no sé lo que costó juzgar lo que fue la dictadura de Fujimori. Ahora Keiko Fujimori ha recibido el beneficio, ¿no? O sea, igual Keiko es la hija de Fujimori, pero que mantiene y sostiene los mismos ideales y principios que su padre, que en realidad nunca se supo si Fujimori era realmente peruano. Son estas cosas raras, aparece alguien con apellido japonés, bueno, como en Argentina tenemos la iglesia del Reverendo Moon. Lamentablemente durante el gobierno de Menem se sacó una ley por lo cual acá cualquier culto es posible, y muchos cultos que en otros países están perseguidos por estafas. Hay gente que está perseguida por estafas en Paraguay y Brasil, acá tienen culto. Y bueno, la religión del Reverendo Moon, en otros países llamada Secta Moon, en la Argentina tiene su local en San Telmo. Y mucha gente dice que es una empresa de la CIA específicamente. Más allá de todo esto, tenemos que ver que empieza ahora la última asamblea, o sea, la asamblea 2020 de la Organización Mundial de la Salud, y quiero explicar yo, y mis investigaciones no son solo mías, hay un equipo atrás que me ayuda a hacer las investigaciones. Es mucho trabajo conseguir la información, buscar la información, chequearla, ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, traducirla, buscar las fuentes, volverlas a chequear. No es fácil a veces encontrar la información porque mucha gente se calla, y cuando alguien lo dice lo censuran, como pasó con Tomás Méndez en C5N. En octubre del año pasado, hoy es 18 de mayo del 2020 y son las 11:27 en Buenos Aires. En octubre del 2019 se hizo un evento en el Foro Económico Mundial en Nueva York o New York que se llamó Event 201. Ese evento lo financió Bill Gates. En ese Event 201, que ustedes lo pueden buscar como Event 201 en internet, fíjense que dice un ejercicio para simulacro de una pandemia global, ¿sí? Ahí tienen videos, tienen información, tienen qué es lo que se hizo, y los que nos están haciendo el mapa y nos están entregando la información mundial acerca de lo que pasa ahora con el coronavirus o COVID-19 son las mismas personas que hicieron el simulacro en octubre. Son las mismas personas. Y fue promovido y financiado por Bill Gates. Y esto lo pueden chequear. Acá yo tengo Center for Health Security.org, the Johns Hopkins Center Health Security, in partner with the World Economic Forum and Bill and Melinda Gates Foundation, hosted Event 201. ¿Ok? Está ahí en castellano, en inglés, en italiano, en muchos idiomas. Casualidad es que en su momento Henry Kissinger dijo que en la Argentina tenía que haber menos habitantes. Argentina es un país rico en que en forestación, en clima, tenemos todos los climas, tenemos agua, tenemos reserva de agua para más de 200 años de agua dulce,
tenemos oxígeno, tenemos riquezas mineras, tenemos tierras muy fértiles, tenemos la capacidad de la ganadería, la forestación. Argentina es un país muy rico y es el punto y ojo de mucha gente. Latinoamérica en sí es muy rico en todo lo que se pudiera necesitar. Pero bueno, más allá de esto y relacionando el tema de la riqueza, tenemos que decir que casualmente las ciudades que sufrieron esta pandemia o que fueron más atacadas con esta pandemia son las ciudades más ricas de los distintos países. Y esto lo había dicho yo el otro día. De Europa fue Milán, ¿sí? Con Italia con un crecimiento sostenido muy importante. Y los países más ricos, las ciudades más ricas, fueron las que fueron atacadas. Sin embargo, si uno mira el mapa de China y ve la ubicación de Wuhan, puede observar que en China esta epidemia a 100 kilómetros no llegó. Entonces decís, ¿cómo puede ser que esto pueda cruzar a tantos lugares y Shanghái no lo sufrió? Y Pekín no lo sufrió, o Beijing no lo sufrió. ¿Por qué? Pero de repente vemos el impacto en Milán, lo que nos llama más la atención, el impacto en Milán, y que después se contagia Valencia con un equipo de fútbol que jugó en Milán y fue a Valencia, pero a la vez el director de la Organización Mundial de la Salud decía que no había que dejar de volar a China, que no había ninguna sustancia acerca del contagio humano, que no se podía probar el contagio humano y que había que sostener los viajes a China. Y sostuvo los viajes a China hasta marzo del 2020. Entonces tenemos una pandemia que se logró gracias a todos los consejos que dio la Organización Mundial de la Salud. Porque si la Organización Mundial de la Salud hubiera advertido que casualmente en Wuhan, donde está el laboratorio de biotecnología a nivel 4, propiedad de George Soros, donde se hacen experimentaciones con virus y bacterias peligrosas y sobre todo con virus. Por eso se llama laboratorio de biotecnología nivel 4. Cuando se pongan laboratorio de biotecnología nivel 4 y busquen y van a ver lo que significa eso. Bueno, el laboratorio de biotecnología nivel 4 de Wuhan, y en Wuhan apareció la epidemia, estaba trabajando hace años con la creación de un coronavirus. Hace años. Esto hay científicos, biólogos, investigadores, médicos que sabían que se estaba trabajando con un tipo de coronavirus en ese laboratorio. Bueno, y Bill Gates era uno de los que ponía dinero en ese laboratorio, es uno de los que pone dinero. Ahora dicen que desde el laboratorio de biotecnología nivel 4 de Wuhan va a salir la vacuna. En un momento Bill Gates dijo que había demasiadas personas en el planeta. ¿No les suena? Lo mismo que dijo Henry Kissinger en 1973. Y después sufrimos una persecución donde se mató a miles de personas, se quebró a países y algunas personas salieron muy ricas de eso. Más de 100 personas fueron al evento 201. De las personas que fueron al evento 201, la mayor parte de ellas son multimillonarios con fortunas de más de $1.000 millones. Estamos hablando de multimillonarios importantes. Y esos multimillonarios
están ganando más de $1.000 millones por mes desde que se declaró la pandemia. Por eso no sé si ustedes saben que existe un bono pandemia. Un bono que fue creado, y si vos compraste bonos de pandemia, y más que nada en el evento 201, compraste bonos de pandemia, ahora la estás levantando en pala. ¿Está? Y hay gente que hace terribles negocios con la muerte, pero no por eso no existen, lamentablemente existen. Por eso es necesario que los parlamentos, los congresos, el poder judicial, las fuerzas de investigación de los países investiguen bien quiénes son las personas que están ganando mucho dinero especulando con que la gente muera y especulando con crear la cura para lo que quizás ellos mismos dispersaron. Porque después de que se presentó eso, escuchen bien el nombre del Foro Económico Mundial, el evento 201, mucha gente compró bonos pandemia. Bonos pandemia que vende la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que digo que hay que independizarse, que los países se tienen que independizar de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que es una oficina de Naciones Unidas. Porque poco hace por la salud y mucho hace para que vivamos en estado de alerta o de peligro o situaciones de conflicto. Quiero decir con esto, la gente está mal psicológicamente, hay mucha gente que está muriendo, gente que se está matando, gente que tiene hambre por toda esta situación. Ramona, no nos podemos olvidar de Ramona, que falleció, era una militante feminista de la Villa 31, de la Villa Miseria 31, Barrio 31, de Capital Federal, de Retiro, que avisó que no tenía agua, que no tenían jabón, que no podían hacer las medidas de prevención y que la única forma para prevenir el coronavirus en la Villa 31 era poder salir a comprar agua porque no tenían agua. Sin embargo, no hubo agua y Ramona tenía diabetes y tiene una hija ahora discapacitada y enferma de coronavirus. Nosotros tenemos que interpelar a nuestros representantes en todos los países para que se proteja a la población de mayor riesgo. Desde todos los gobiernos, no solo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de la República Argentina, desde todos los gobiernos, a interpelar que si estamos diciendo quédate en casa y no tienen casa, si estamos diciendo lavate las manos y no tienen agua y no tienen jabón, cumplir la cuarentena es muchas veces un privilegio de clase, a veces es un privilegio de raza. Tenemos lugares en nuestra América donde las poblaciones originarias no tienen agua potable. Ni que hablar de tener jabón. Gracias a Dios y a todos los santos, a lo que quieras, todavía el coronavirus no llegó ahí. Pero sí llegó a nuestra América dolorosa, que nuestras villas miserias son como las favelas de Brasil. Si no conoces las villas miserias, capaz habrás visto en las noticias las favelas de Brasil. La gente vive como puede, con lo que tiene y trabajando día a día. Pero son los trabajadores los que ponen la mano de obra para que muchas industrias, empresas funcionen. Y lamentablemente ahora tenemos que decir que el barrio de Retiro y el de Flores son los barrios más infectados con coronavirus. Que si lo vemos como enfermedad con números comparativos, el coronavirus o COVID-19, porque sería el COVID-2, porque el SARS-CoV-1 estuvo en el 2002. Y este es el COVID-2, casualmente, ¿no? O sea, fíjense, 2002-2020. Qué raro, ¿no? O sea, siempre juegan con estas cosas.
con los números, con las fechas, con el Event 201. ¿Por qué se llamó Event 201? Y la alarma acerca de que había una epidemia en Wuhan se dio en enero del 20. Enero, mes 1 del año 20. Bueno, estas cosas, ¿no? El COVID-1 fue en el 2002 y el COVID-2 es en el 2020. Ok, sería de la misma familia, es muy similar. El COVID-1 casi no llegó a ningún lado. Es más, la Organización Mundial de la Salud tuvo muchos inconvenientes con la alerta de pandemia en el 2009, porque llegó a pocos países y hubieron muy pocos casos. También tuvo problemas con el tema del ébola y con cuando llamó la pandemia o la epidemia de ébola y cuando no. O sea, estamos con problemas con una oficina que si ustedes quieren, yo los invito a que pasen por las oficinas, busquen las oficinas de la Organización Mundial de la Salud en su país y traten de visitarlas a ver qué pueden encontrar. Yo los invito a eso, a que vayan a ver qué encuentran, a que presenten alguna carpeta y pidan información, que llamen por teléfono, que vayan, que mandan mails y que le pregunten a ver quién está como responsable en el país de ustedes, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros compartimos la autoridad de Argentina con casi toda Latinoamérica, que es Maureen Birmingham, que es veterinaria, que es una americana también, porque también es eso, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades que han puesto en todo el planeta, sobre todo en los países de habla hispana, son gente de Estados Unidos o de Canadá. No son gente que hablen nuestro idioma, ni conozcan nuestros barrios, ni conozcan nuestras realidades. No son gente que conocen qué es lo que nos pasa realmente a nosotros. No han hecho un trabajo de campo. Yo quiero decir, yo tengo mis capacitaciones que están online en Mercado Libre, pueden encontrarlas sobre la trata, la historia de la pedofilia, el lobby pedófilo, bueno, todo eso, que doy capacitaciones y que he dado capacitaciones en Argentina, en Paraguay, en otros países, en el interior profundo de la Argentina, en Misiones, en la Patagonia, en Catamarca, en otros lugares. Les mando un beso a la gente de Misiones, que es muy calurosa, igual que a la gente de Catamarca. Y en general vos te encontrás con un interior que es totalmente diferente de la capital federal. Es un interior profundo, donde se ve mucha más afectividad, mucho más contacto con la gente. La gente de las capitales, como la canción lo dice, es más fría, es más rígida, es más dura, casi no te saluda. Y ven una persona tirada en la calle, como yo tengo acá, una persona tirada en la calle desde que empezó la pandemia, en la puerta de casa, que al lado hay un día, y que todos los días llamamos al número de la ciudad para que hagan algo con esta pobre persona, porque no es una situación, y estamos entrando en el invierno, estamos a nada del invierno, estamos a un mes del invierno en Buenos Aires. Sin embargo, aunque uno conozca todo esto y haya hecho mucho trabajo de campo y conozca las realidades, y tenemos muchos profesionales de la salud en la Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en México, en Brasil, en Ecuador, que conocen las realidades del interior profundo de sus países. No, nos mandan autoridades que son yanquis, canadienses. En España mandaron un belga. Se me hace como complicado que las personas que mandan conozcan la realidad profunda de los países, la realidad profunda. Y si vamos a las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud desde el inicio de la declaración, que se sabía que había una epidemia de una nueva neumonía que se producía supuestamente por
un virus en noviembre en Wuhan, noviembre de 2019 en Wuhan. La comunicación, entre comillas, entre China y la OMS se da el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, qué casualidad, Event 201. Vean el video de la página de Event 201. Los invito a que lo vean. Y vean quiénes hicieron y quiénes fueron a Event 201. ¿Ok? Bueno, a partir de ese momento la Organización Mundial de la Salud se dedicó a decir que no era contagioso entre humanos, que no había peligro, que siguiéramos volando, que no había peligro con viajar a China. Bueno, ok. Y recién, el 11 de marzo del 2020, cuando la supuesta epidemia, que casualmente se dio en la ciudad de Wuhan, donde está el laboratorio de nivel 4, propiedad de George Soros, cuando se dio la epidemia en Wuhan, y China ya se había hecho de todas las acciones que había vendido y empezó a fortalecerse, porque en el momento en que se declara la epidemia en Wuhan, las acciones económicas de China bajaron. Pero China estuvo vendiendo acciones durante muchos años, y China, a pesar de ser un país comunista con 28 delitos por los cuales puede ser torturado y asesinado, de hecho Argentina no puede repatriar a nadie a China porque Argentina adhiere a la Convención contra la Tortura y la Pena de Muerte. Pero tenemos lazos comerciales con China, lazos comerciales que generó, por ejemplo, Franco Macri, que fue el gran lobista de la relación con China. Entonces, nosotros tenemos a un país que se llama comunista, China, que tiene algunas autoridades de su Politburó que, a pesar de ser comunistas, son muy ricos, son muy ricos. Y también hay empresas muy capitalistas en China, aunque el país es comunista. Y el nivel de vida de la gente no es bueno, pero bueno, y la trata, la pedofilia y un montón de cosas en China es moneda común. Bueno, y es uno de los países más corruptos que yo he visto en mi vida. De hecho, militamos para que no existieran las Olimpiadas en China, por la cantidad de torturas y demás, y en su momento, para que sacaran al Coyote Rodríguez. Ese era el sobrenombre, el Coyote Rodríguez, que era el director nacional de migraciones, porque extorsionaba a los ciudadanos chinos en Buenos Aires con volverlos a enviar a China. Y bueno, el Coyote Rodríguez fue echado y fue reemplazado, después de haber sido interpelado en el Congreso argentino. Pero ¿cómo conseguía el Coyote Rodríguez? Esto había puesto una oficina en China, donde le cobraba a los ciudadanos chinos $20.000 para venir a vivir a la democracia. Todo esto se logra con mucha corrupción, si no, no se logra. Entonces tenemos empresas hipercapitalistas, de capitales yanquis en China, y de capitales argentinos, de capitales de todas partes. Los Macri tienen al menos 3 empresas en China, y de hecho Mariano Macri tiene la ciudadanía china, la cual también tenía Franco Macri, y la cual también por una cuestión de familia, porque siempre las empresas que ellos pusieron en China, los Macri las pusieron a nombre de Franco, Mariano y Mauricio. Entonces, Mauricio Macri, además de tener la ciudadanía española, porque vino el presidente de España a regalársela, tiene la ciudadanía italiana porque le corresponde por sangre, y tiene la ciudadanía china, por ejemplo. Entonces estamos diciendo, bueno, que China, a pesar de ser un país comunista, es un país hipercapitalista en lo que tiene que ver con los negocios. Entonces no nos tiene que llamar la atención que George Soros o Gates hagan sus juegos del mal en China. Y en su momento, China vendió durante 20 años, hasta
hasta este año, hasta el 2020, sus acciones a precios importantes, porque era un país en crecimiento, país en crecimiento, visto desde los números macroeconómicos internacionales, un país en crecimiento. Entonces, cuando llega la crisis de la epidemia, sus acciones bajan. Y todos los tenedores de acciones de China, que eran en general capitalistas occidentales, de países capitalistas, las vendieron a un precio muy bajo, porque ¿para qué iban a tener acciones en un país que tiene todo el tiempo una declaración de una epidemia? De hecho, todas las grandes epidemias, salvo el ébola, salieron de China. Entonces, la gente dice, bueno, voy a vender mis acciones. Todos las vendieron. Y las compró el gobierno chino. Y China se hizo de las acciones que había vendido durante 20 años. Pero no solo eso, China está comprando las empresas quebradas en Europa. Y cuando en un momento yo dije, esto es un nudo de corrupción muy grande que involucra a Estados Unidos con China en algo que es tétrico, porque detrás hay enfermedad y muerte, aunque el coronavirus mate menos gente que la gripe estacional y que la tuberculosis, y que en este momento en la Argentina tenemos 32.000 casos de dengue con 24 muertos, con una epidemia enorme de dengue. Bueno, pero es el Aedes aegypti, es un mosquito. Pero bueno, justamente ayer la Organización Mundial de la Salud pidió que no fumiguen. Ok, si no se fumiga, ¿cómo vamos a controlar una epidemia de dengue? Es mi pregunta. Todo lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud hizo que el coronavirus se expandiera. Entonces son responsables de la expansión del coronavirus, de haber encubierto a China, sobre todo Tedros, que ya había encubierto sus propias epidemias en Etiopía, y si lo investigan van a ver que encubrió la epidemia de cólera y que desde el 2012 al 2016 se pidió que fuera juzgado en La Haya por delitos de lesa humanidad, por tortura y asesinato de personas en el régimen dictatorial al que él pertenecía y que él echó a Médicos Sin Fronteras de Etiopía. Una persona que echó a Médicos Sin Fronteras de Etiopía es quien dirige hoy, es el director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Entonces nosotros nos estamos enterando de qué pasa con el coronavirus a nivel mundial por el mapa que hace el Instituto Johns Hopkins, que es un instituto, es un centro de investigación privado, pago, de Estados Unidos. Yo interpelo a todos a que busquen a sus virólogos, a sus biólogos, a sus médicos, a que escuchen a Pablo Goldsmith, argentino, virólogo, que dice que estamos sufriendo una histeria más media mundial, que nos han encerrado en casa por una cuestión que es absolutamente controlable. Y no es cualquier tipo, es un médico, virólogo, especialista en infecciones. Es un argentino que es consultado por todo el mundo. De la misma manera que otros médicos y especialistas y científicos, investigadores de microscopio, han dicho, esto no es lo grave que lo están haciendo. Entonces, está bien, hay gente, como la pobre Ramona, que porque no podía salir de la Villa 31 a comprar agua y jabón, murió. Y es a ellos a quienes teníamos que proteger y tenemos que proteger. Hay gente, 32.000 argentinos, que están sufriendo dengue y la Organización Mundial de la Salud dice que no hay que fumigar. ¿A quién creen que responde la Organización Mundial de la Salud? ¿Y a quién creen que responde el evento 201 que se hizo en el Foro Económico Mundial y que lo hizo Bill Gates?
el evento 201. La misma gente que hizo la teatralización y dramatización de lo que sería una epidemia por coronavirus en octubre del 2019, es la misma gente que nos hace los mapas que estás viendo vos y que estoy viendo yo. La misma gente que actuó eso, que hizo la teatralización. Entonces, bueno, lee la última noticia que haya salido en los diarios que hayan publicado sobre qué dijo Pablo Goldsmith, virólogo argentino, acerca de esto. Porque desde un principio dijo, están haciendo una alarma a nivel mundial, están haciendo quebrar países con esto y no merece la situación que se está haciendo. Pero ¿quiénes se benefician? Y se benefician esos 170 multimillonarios que figuran en Forbes como los 170 multimillonarios más ricos del planeta, que están ganando más de $1.000 millones por mes desde que se declaró la pandemia. Gracias a que existe un bono pandemia que fue vendido por la OMS, y el bono pandemia existe y ahora está pagando mucho. Entonces, cuanto peor sea la pandemia, esta gente más plata va a ganar. Me dicen los números de Estados Unidos. Yo tengo muchos amigos en Estados Unidos que son periodistas independientes, como Stephen Roberts, como gente que realmente investiga las cosas y cuestiona el estado profundo. Él tiene un programa que se llama Cancel the Cabal, que es muy bueno. Y toda la gente que yo conozco en Estados Unidos me dicen, todos los números son falsos y nosotros lo sabemos. Sabemos que esto es un gran negociado. ¿Por qué? Porque una internación por una enfermedad respiratoria común, el chiste es cuando desaparezca el coronavirus va a aparecer la gripe, porque no hay un solo caso de gripe. Porque en Estados Unidos la salud es privada y si a vos te internan, es más, Fauci, el que ahora dirige la Secretaría de Salud para Trump, fue el que en su momento ocultó la epidemia de HIV cuando tuvo los números de la epidemia. Y Fauci dijo que había que poner en todo caso que todas las muertes eran por coronavirus. Esto es una directiva que dio Fauci. Fauci en su momento hizo muy buenos negocios escondiendo el HIV. Y esto fue denunciado en su momento, porque él tenía los datos del HIV en California en 1981. Y la pandemia después de HIV, se dio a conocer en 1984. Y Fauci era responsable justamente del Departamento de Epidemias de Estados Unidos. Él tenía los números y él los ocultó. Fauci es el que ahora dice que toda muerte en Estados Unidos se tiene que anotar como coronavirus. Si tiene algún síntoma, no tiene un síntoma, o si parece o si no parece. ¿Y qué pasa con esto con respecto al dinero? El sistema de salud de Estados Unidos es privado. Si vos tenés una gripe y te internan por una gripe, que la gripe estacional es muy fuerte en Estados Unidos, a tu seguro médico le van a pagar $13.000. Si vos tenés coronavirus, se paga $39.000. Entonces los números van a subir, porque acá hay gente que está ganando, porque acá hay gente que tiene el bono pandemia, y porque hay gente que está negociando con esto. Y te van a dibujar los números como en Bélgica, que también el gobierno dijo, anoten todos los casos como coronavirus. Tenemos estas cuestiones. Una diputada italiana y un diputado italiano, dos en el Parlamento italiano que se está debatiendo, ya lo denunciaron. Denunciaron que los números eran falsos en Italia. Que la cantidad de muertes tiene que ver con otras cuestiones y que se les puso coronavirus. Ok, vamos a la página. Ustedes no pueden ver porque tendría que girar todo para hacerlos ver, pero vamos a la página actual del Instituto Johns Hopkins, la página oficial de los datos de coronavirus en este momento, en el mundo y en Argentina.
En este momento dice que hay 4.836.643 casos de coronavirus en el planeta. 4 millones, ¿sí? 4.836.643 casos. La verdad, lamento mucho, como lamento cualquier persona que sufra cualquier padecimiento o enfermedad. Pero por gripe estacional tenemos al año 700 millones. 700 millones. Casi 20 veces más. Y por gripe estacional mueren al año 700.000 personas. Al año tenemos 8 millones de casos de tuberculosis. Y al año mueren 2 millones de personas. Y no tenemos un mapa permanente, ni está en las noticias todo el tiempo. Entonces, ¿por qué la gripe estacional no está todo el tiempo en las noticias? ¿Por qué la tuberculosis no está todo el tiempo en las noticias? En la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, tenemos 180.000 casos de tuberculosis al año. Y tenemos muertos en Argentina por tuberculosis por año. Pero nadie los cuenta. Nadie está contando los casos de las muertes por tuberculosis que superan a las muertes de coronavirus. Nadie los cuenta. Entonces, ¿por qué estamos contando los muertos del coronavirus todo el tiempo? Es porque es un gran negocio mundial. Con mucha tristeza, lo digo, porque realmente me dio bronca y dolor la muerte de la militante de la Villa 31, de Ramona. Porque esa mujer tenía que haber sido protegida del primer día que salió por televisión diciendo que no tenían agua ni jabón. Con mucho dolor en toda mi alma lo digo, porque la gente que está muriendo se podría prevenir que muera, pero con una cuarentena controlada. Con una cuarentena controlada. No cerrando todos los países, sino, bueno, sí quizás los vuelos, sí quizás las fronteras, pero las fronteras se debieron cerrar en enero, cuando la epidemia estaba en China, y en ningún país hubiera llegado el coronavirus. Pero hacer la cuarentena lo más controlada posible, porque hay gente que necesita el dinero todos los días. Y porque en la Argentina, por ejemplo, se anotaron 11 millones de personas para la IFE que no la recibieron, que la recibió una cantidad de gente, pero que la mayor parte de las mujeres que se anotaron no la recibieron, porque se le dio a los varones, como en su momento cuando fue la asignación universal. Cuando fue el tema de la asignación universal y se creó la asignación universal, la recibían siempre los varones. Y costó casi, no sé, unos cuantos años para que se le diera prioridad a que la asignación universal la recibieran las mujeres. A las mujeres las vincula el ANSES por protocolo. Si tuvieron un hijo, aunque a esa persona no la vean nunca más, pero la anotaron en el registro civil, no hablo que se hayan casado, no es necesario que se hayan casado, la vinculan con el progenitor de su hijo. Entonces, si es una mujer y el progenitor de su hijo, a lo que a lo mejor hace 15 años no ve, tiene sueldo o recibe la IFE, ella no lo va a recibir. Y esto pasa en la Argentina. Las mujeres fueron excluidas de la IFE. No fueron excluidas de la IFE, y es en forma rara, pero ha sucedido, algunas empleadas domésticas que tienen doble ciudadanía, porque sus maridos están en otro país y no figuran en el ANSES. Pero a las ciudadanas argentinas que tienen hijos, no se les dio la IFE. Aunque sean monotributistas, aunque trabajen en negro, aunque tengan emprendimientos. Hay mucha gente que vive de emprendimientos. Más en la Argentina, después de Menem, después de los 90, donde casi toda la economía es en negro. Hay mucha gente que vive de emprendimientos. Todas esas personas, si son femeninas y tienen un hijo,
no recibieron la IFE, porque el ANSES la vincula con el progenitor de su hijo. Entonces se le da la prioridad al varón, se dio la prioridad al varón, es más, lo he hablado con gente del Senado de la Nación Argentina, se dio prioridad a varones de 25 a 50 años. Los menores de 25 se consideran que los mantienen sus padres. No se le dio la IFE a menores de 25, salvo raras excepciones. Entonces esto no fue una ayuda general, no fue una ayuda general para los desempleados o desempleadas o la gente que trabaja en negro o los monotributistas clase A o clase B. Esto fue una ayuda para un grupo de varones de determinada edad, de 25 a 50 años, que a esos se les dio la IFE. Constátenlo, van a encontrar que las mujeres que pudieron cobrar la IFE ya cobraban la asignación universal. Algunas mujeres cobran la asignación universal y tienen emprendimientos, es cierto. Algunas mujeres tienen emprendimientos y deciden no hacer la asignación universal o ya la tiene la asignación universal el varón. Y es todo un trámite, si estás trabajando y tenés tu emprendimiento, ir al ANSES y decir, por favor, sáquenselo. Ha habido casos de denuncias de personas condenadas por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar que cobran asignación universal. Y así estamos. Entonces se ha dañado, porque en la Argentina, que tenemos 9 millones de niños, niñas y adolescentes, la mayor parte de esos 9 millones de niños, niñas y adolescentes, la mayor parte vive con sus madres. Se ha dañado una población muy grande que depende de esas madres. Y defendiendo a esas madres, como yo hago hace muchos años, más de 25 años, es que me topé en la lucha contra la Organización Mundial de la Salud. En la lucha contra la Organización Mundial de la Salud empezó en mi vida en el 2008, porque en 3 oportunidades quisieron poner como elección sexual la pedofilia. Y también porque hasta el día de hoy seguimos luchando con el último manual de trastornos y enfermedades. Porque cualquiera se loguea, lo hicieron estilo Wikipedia, cualquiera se loguea y puede agregar enfermedades y trastornos. Y están todo el tiempo el lobby pedófilo agregando enfermedades y trastornos de los niños. Y hay que pelearla y no la peleo sola, somos personas que trabajamos en red en todo el mundo, más voluntarios y voluntarias, sin ningún lucro, que estamos luchando en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, para que saquen de la lista del ICD-11 o CI-11 los trastornos que a los pedófilos se les canta poner, porque nadie chequea eso. Nadie chequea que alguien... Una vez mi hijo, que es brillante, muy inteligente, él estudió el bachillerato en comunicación y estudió periodismo en el Teatro Nacional Cervantes y me decía, bueno, cuando yo estudiaba periodismo me decían que en el periodismo se enseña que uno no miente, sino que crea realidades. Mira vos, crear realidades. Bueno, ahora estamos en una realidad creada, ¿no? Bueno, en este contexto de realidad creada, en la verdad de que se puede meter, porque se puede loguear, pueden entrar con su Facebook o su LinkedIn a la página del ICD-11 o CI-11 y pueden seguir el consejo de mi hijo. Mamá, propone 100 enfermedades totalmente absurdas y listo. Y vas a demostrar que eso es una truchada en castellano, en slang de Buenos Aires, es que eso es guau, en guaraní, Mao también, que es una cosa falsa, que la lista de enfermedades y trastornos que está haciendo la Organización Mundial para que quede en el manual del 2022 es una cosa que es totalmente irresponsable y que vos te podés loguear, que yo me puedo loguear
y proponer nuevas entidades y enfermedades y trastornos de salud físicos, mentales, el que se te ocurra. De esto estamos hablando cuando hablamos de a quién escuchamos y a quién le vamos a prestar atención. O sea, si nosotros vemos que en su momento las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional pedían que Tedros fuera juzgado por delitos de lesa humanidad, por desaparición, tortura y asesinato de oromos, la provincia de Oromia, en Etiopía. Y ahora es el presidente, director general de la Organización Mundial de la Salud, gracias a su amistad con Bill Gates, y que la anterior directora de la Organización Mundial de la Salud era de la República Popular Comunista China hasta el 2007, y que desde ese momento hasta todo el tiempo están diciendo que hay una epidemia diferente. Es para que vos entres en pánico. Y sin embargo, aquellas cosas que tendrías que tener cuidado, que es, fíjate que hay dengue en toda Latinoamérica y en África, presta atención porque estamos en peligro con esto, no salieron ayer a decir no fumiguen, ¿ok? ¿A quién están cuidando? ¿A quién están cuidando? Entonces cuando se hizo Event 201 y toda la información que te dan es la misma gente que hizo Event 201, lo podés chequear. A Tomás Méndez le costó que le censuraran el programa en C5N cuando informó sobre Event 201, pero después Infobae lo publicó y lo publicaron otros medios, no solo Infobae. O sea, a Tomás Méndez le costó que lo censuraran, lo tildaran y dijeran de cualquier cosa por informar sobre Event 201. La información que a vos te llega hoy sobre el coronavirus, sobre el COVID-19 alrededor del mundo, la entrega la Organización Mundial de la Salud, dirigida por Tedros, que fue interpelado en el Parlamento Europeo por delitos de lesa humanidad y que también tenía que ser juzgado en La Haya por delitos de lesa humanidad, y la gente que hizo el evento 201. Y que dijo, igual que Kissinger en su momento, Kissinger dijo que había demasiados habitantes en Argentina y que con 7 millones estaba bien. ¿Ok? Bueno, Bill Gates, que dijo que había demasiados habitantes en el planeta y que la población mundial debía ser de 1.000 millones, porque eso era lo ideal, y que somos casi 7.000, entonces como que sobran unos 6.000. Eso lo dijo Bill Gates, ¿eh? Este es el que te va a venir a salvar. Y la vacuna la van a hacer en el laboratorio de Wuhan. Yo quiero que lo pienses. Yo soy Rachel Holway. Esto es Radio Stellium, radiostellium.com. Me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pueden encontrar Radio Stellium en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ponen radiostellium.com. Si vos querés tener tu programa y que te escuchen y te están censurando, puede ser, te puede pasar ahora. Mucha gente está siendo censurada porque dice cosas que para el establishment no está bueno. Si vos querés tener tu programa, acá podés tener tu programa. Si vos en este momento necesitas promocionar algún servicio, en este momento de pandemia, este es tu espacio y acá lo podés hacer. Estamos para romper la censura establecida. En su momento ustedes, muchos me conocieron, otros me conocen de hace mucho, de mi lucha contra la pedofilia, contra la trata de personas, de mi militancia feminista, mi militancia por los derechos humanos, por muchas cuestiones diferentes. Pero muchos me conocieron por haber denunciado a Mauricio Macri en su propia presidencia, que de hecho fui detenida en el subte por una cámara de reconocimiento facial cuando venía de vacaciones, sin tener causa alguna. ¿Se acuerdan? Hasta la agencia RT de Rusia lo publicó. Militante que denunció a Macri fue detenida en el subte de Buenos Aires. Salió hasta en RT en Rusia.
Gracias a Dios, porque eso hizo que se moviera mucha gente que me protegiera la vida. Yo hay gente que le debo mi vida, y seres humanos de carne y hueso que le debo mi vida. Mi vida se la debo a Luis Duhalde, el fallecido secretario de Derechos Humanos que se formó en el estudio jurídico de mi abuelo. Provengo de una familia que tiene estudio jurídico hace más de 500 años y que mi hija tiene su estudio jurídico. En el estudio jurídico de mi abuelo se formó Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos. Gracias a él le debo mi vida muchas veces. Yo trabajé en el CELS, en la dictadura, recibiendo las denuncias, porque también mi familia fue víctima de la dictadura. Y se apropiaron de los bienes de mi padre. Soy hija de víctimas de la dictadura. Y así, esto, quiero decir, muchas veces hemos tenido que luchar contra la censura, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en Estados Unidos, que le tienen mucho miedo a la NSA y a los servicios y a todo lo demás. Stephen Roberts, con el programa Cancel the Cabal, todos los días se arriesga su vida rompiendo la censura. Muchos me conocieron por haber denunciado a Macri en su propio gobierno. Y algunas denuncias las hice con el doctor Eduardo Barcesat, creo que lo saben. Más allá de todo esto, sigamos rompiendo la censura. Abramos todas las voces. Recuperemos, aunque sea un poco, lo que fue la militancia de la ley de medios, de una ley de medios de la democracia en la Argentina. En este espacio, en Radio Stellium, van a poder escuchar otros programas que, como les decía, está mi hija que tiene su estudio jurídico, que es el estudio jurídico Roy Holloway, y que ella es una activista, militante, feminista, que coordina un grupo muy importante de 11.000 personas en la campaña por el derecho a decidir, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que en realidad Argentina firmó todas las convenciones internacionales de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo cual es anticonstitucional que no se cumpla. Y bueno, el jueves va a estar Siempre nos mienten con Luis Sicarelli. Y para aquellos que siguen Siempre nos mienten, que cuestiona todo, saben que Luis es un personaje muy controversial, con el cual yo he discutido muchas veces, pero que no se puede negar que él avala y respalda la libertad de expresión. Entonces, dolió mucho lo que pasó en Radio Rebelde con Luis Sicarelli, porque Luis Sicarelli sostuvo económicamente a Radio Rebelde durante todo el gobierno de Macri. Y Radio Rebelde hubiera quebrado si no era por Luis Sicarelli. Y sin embargo, porque Luis Sicarelli se manifestó en contra de la OMS, como les pasó a Tomás Méndez cuando dio a conocer qué había pasado en el evento 201, le levantaron el programa en Radio Rebelde. Así que lo vamos a tener acá, y bienvenido es Luis Sicarelli. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca lo que dice, podemos estar totalmente en contra, podemos tener pensamientos totalmente opuestos, pero acá van a estar siempre todas las voces. Y también tenemos programas de música, tenemos programas de feminismo, que ya lo dije, y programas que tienen que ver con interés general y otras cosas que las pueden ver en la grilla de Radio Stellium. Esto sale para todo el mundo a través de radiostellium.com, y me encanta que me estén escuchando desde la costa, que fue el último día que fui a la peluquería, fue en Santa Clara del Mar, así que un beso para Iris, que me estén escuchando de México, de Paraguay, de Estados Unidos, de Argentina, de todos los lugares que están escuchando en este momento. Sé que tengo fieles oyentes que siempre me escuchan, y les mando un beso y un abrazo enorme, porque
en los momentos más áridos y más difíciles del gobierno nefasto de Macri, eran como una especie de hermandad que teníamos, donde nos sentíamos unidos en la lucha de una forma muy fuerte. Creo que ayer Alicia Castro puso un tuit muy interesante, la embajadora Alicia Castro, militante feminista que salió del sindicato de aeronavegantes, una mujer que fue diputada en la Argentina, y puso un tuit de llamada de atención a Alberto Fernández, que paremos con esto de lamer, de ser chupamedias, o sea, de ser obsecuentes, que no podemos permitir que se le paguen los sueldos a Clarín y a Paolo Roca, cuando Clarín es un multimedio que fue formado en la dictadura genocida argentina y que debería ser expropiado. En mi forma de ver, de pensar, mi forma de pensar es que los 700 personas que fueron procesadas en la causa Banco General de Negocios, como a las 40 personas a las que se les pagó la deuda externa en la dictadura militar genocida, deberían ser expropiadas. Esa es mi forma de pensar. Y yo creo que si nosotros expropiamos a esas 40 personas que le pagamos las deudas en la dictadura genocida y a aquellas 700 personas que fueron procesadas por sacar dinero del país en el gobierno de la Alianza en el año 2001, tenemos resueltos todos los problemas económicos de la Argentina por varios años, viviendo en cuarentena y sin hacer nada. Así que no estoy muy de acuerdo con que Alberto Fernández le pague los sueldos a Clarín. Digamos que no estoy nada de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo a que si una persona figura en Forbes, el Estado Nacional le pague los sueldos a su empresa. Porque si figura en Forbes no necesita la ayuda del Estado para pagar los sueldos. Como Paolo Roca, que tenía que estar preso, ¿no? Supuestamente. Es como Grindetti, tenía que estar preso, ¿no? O sea, siempre la pregunta, tenía que estar preso Grindetti, ¿no? Grindetti, ¿quién era Grindetti? Grindetti era el contador de Mauricio Macri, que tenía captura internacional desde hace años de Brasil por la causa Odebrecht, corrupción internacional, y por la causa Pago Fácil. Es el actual intendente de una localidad que se llama Lanús, en la provincia de Buenos Aires. La captura internacional sobre Grindetti sigue activa y está bloqueada por algunos movimientos judiciales que se hacen, presentando en juzgados federales situaciones, y además, como Grindetti está en funciones en Lanús y fue elegido por el pueblo de Lanús, ahí goza de su libertad cuando tendría que estar dando explicaciones por los delitos cometidos en Brasil. Pero habla mal de nosotros, que una persona esté buscada durante 12 años y no la entreguemos. Habla mal de los países que no entregan a la justicia a las personas que tienen que ser entregadas. Y también estoy en contra de que se lo deje ir a Mauricio Macri a Suiza, un país que no tiene extradición. Y que él ya tiene la ciudadanía italiana, y tiene la ciudadanía española, y tiene la ciudadanía china, además de la Argentina. Pero si lo dejamos ir a Suiza como presidente de la FIFA, Suiza solamente otorga la extradición a las personas que cometen delitos en Suiza. Es decir, que si él no comete ningún delito en Suiza o que sea considerado delito en Suiza, él va a estar en Suiza para volver a las elecciones en el 2023, sin ser juzgado por nadie. Nada, los dejo pensando y mañana nos encontramos a las 11 por radiostellium.com. Esto lo vamos a subir al canal de YouTube y a las personas que no nos hayan escuchado o visto lo pueden ver y escuchar en el canal de YouTube. Les agradezco mucho la paciencia, acepto todos los comentarios positivos y negativos y me enriquece todo lo que me puedan decir. Así que son bienvenidos y vamos a poner un poco de música y se pueden quedar escuchando música porque hay música a las 24 horas cuando no hay programa en Radio Stellium. Hasta mañana.